Estamos en el marco del 12º simposio que organiza la Asociación Española de Vacunología en la ciudad de Valladolid, ya en su último día. Y no por ello es un día menos importante, porque verdaderamente las mesas que se van a celebrar pues tienen el máximo interés. Y hoy tenemos nuestros invitados que participarán en una mesa de debate sobre vacunación en el ámbito laboral. Por un lado tenemos a José Lorenzo Brago Grande, tenemos a Carmen Muñoz Ruy Pérez y a Teófila Vicente Herrero. Muchas gracias a los tres por acudir al set de podcast que ha organizado la EV para este simposio. Y como un preámbulo de lo que va a suceder, un poco, José, te queríamos preguntar cuáles van a ser los temas, así en grandes rasgos, que vais a hablar en la mesa dentro de unos minutos. Bueno, pues es una visión muy general, no podemos ir a particularidades, pero sí queremos dejar plasmado la importancia de la vacunación en más de 22 millones de trabajadores cuya responsabilidad en su estado inmunitario corresponde a los médicos y enfermeros especialistas en medicina y enfermería del trabajo. Y dentro de eso pues vamos a tocar distintos aspectos, tanto de investigación, legislación, casuística y enfoques de todos estos colectivos en ese poquito tiempo que tenemos para expresar. Lo que sí veo es que te has rodeado de dos expertas para que la mesa salga excepcionalmente bien, y nosotros vamos a aprovechar también para preguntarles, y en este caso dirijo la pregunta a Carmen, donde te diría si nos puedes decir qué papel juega la vacunación en la protección de los profesionales sanitarios y en otros profesionales expuestos. Bueno, muchas gracias por invitarnos al podcast y también al Congreso, que es la verdad la primera vez que estamos los médicos del trabajo representados y estamos muy contentos. Estamos muy contentos de poder establecer este foro de interés dentro de lo que es la EV. Los profesionales sanitarios tienen realmente un valor principal dentro de los programas de vacunación, porque los riesgos a los que se enfrentan, muchos de ellos son riesgos biológicos. Entonces, por esa parte, es muy importante revisar el calendario vacunal y dependiendo del riesgo al que estén expuestos, porque hay unos que se enfrentan a agentes biológicos de manera no deliberada, los pinchados accidentales, etcétera, y otros que lo hacen de manera deliberada, esos son más en laboratorios de microbiología de alta resolución, o hay áreas en las que necesitan una vacunación especial. Por tanto, hay que revisar muy bien los riesgos a los que se enfrenta cada una de las de los puestos de trabajo, de las tareas que realizan los profesionales sanitarios, y revisar el calendario vacunal y mantenerlo actualizado. Por otra parte, tenemos una parte muy importante, los servicios de salud laboral o de prevención de riesgos, que es la promoción de la salud. Dentro de lo que es la promoción de la salud, que también creo que se ha comentado durante el Congreso en algún momento, nuestra edad de jubilación va a ser mayor cada vez. Con lo cual tenemos que entender que queremos llegar a lo más mayor que sea, lo más saludablemente posible. Y dentro de esas estrategias de promoción de la salud se encuentran los programas de vacunación. Por tanto, es una de las patas principales de nuestra labor dentro de los servicios de prevención en hospitales o en centros sanitarios. Para los trabajadores que no sanitarios, creo que voy a pasar la palabra a mi compañera Teo. Bueno, muchas gracias también, como han dicho mis compañeros, por permitirnos estar aquí, por compartir una experiencia que creo que es necesaria que se difunda públicamente. El valor que tiene para salud pública el hacernos cargo entre todos, porque yo creo que es uno de los mensajes que vamos a mantener a lo largo de toda la ponencia, que entre todos llegaremos mucho más lejos. Nos falta colaborar conjuntamente para que todos los trabajadores, esos más de 22 millones de personas, que no nos olvidemos que suponen un 52% de la población total de España, es decir, que prácticamente representamos el máximo de la salud pública, de las personas que en este momento están en nuestro país, estén adecuadamente vacunadas.
Cuando hablamos de vacunación y riesgos laborales en general, se nos va a todos el pensamiento, como ha dicho mi compañera, hacia los profesionales sanitarios como profesionales, lógicamente, de gran riesgo por exposición. Pero no podemos olvidar que hay otro gran grupo de sectores que tienen igual riesgo, por no decir que en algunos casos mayor, que quedan un poco desapercibidos y que luego la bibliografía nos ha mostrado que están mucho más sensibilizados que los sanitarios en temas de vacunación. Y estoy hablando de trabajadores, por ejemplo, del sector penitenciario, las personas que cuidan a mayores, no tanto así los de residencias de ancianos, que tampoco están con los niveles de vacunación que nosotros quisiéramos, pero los bomberos, las personas de protección civil, todos los agentes de cuerpos de seguridad del Estado tienen altos niveles de protección y tenemos sectores de gran riesgo con unos ínfimos valores de protección desde el punto de vista sanitario, como son los que manejan animales salvajes, los que manejan aguas contaminadas, excretas, todos los de la industria alimentaria, donde el riesgo es elevadísimo, puesto que las tasas de vacunación prácticamente no superan el 20%, con lo cual nos queda un trabajo fortísimo que hacer en el sector sanitario para que incrementen esas tasas que todavía tienen mucho margen de mejora y, por supuesto, fuera en el sector sanitario en todos esos sectores. ¿Y qué estrategias prioritarias para mejorar la adherencia vacunal se podrían hacer en el entorno laboral, Carmen? A ver, es cierto que los sanitarios, que deberíamos estar muy concienciados con la vacunación, la recomendamos de una manera a veces no demasiado proactiva. Y cuando no se recomienda de forma proactiva, el silencio también dice, ¿no? Y tanto nuestros compañeros como los pacientes no lo toman tampoco con tanto interés. Desde salud laboral tenemos el conocimiento, pero muchas veces nos falta aplicar ese conocimiento a la acción y con esa acción ser ejemplo líderes de lo que es realmente la vacunación. Es importante aumentar los conocimientos porque todavía existen muchas dudas infundadas entre nuestros propios compañeros sanitarios que deberían ser conocedores del asunto, responder bien a todas las cuestiones que nos plantean. Y en nuestro caso, lo que es la barrera logística, lo que es la barrera de cercanía, no existe tanto, porque en los hospitales tienen muy cercana y saben perfectamente dónde tienen que vacunarse. Pero existe quizás ampliar lo que es la formación y lo que es responder esas dudas y ser los líderes que transmiten con el ejemplo. Si me permites, quiero hostigarte una cosa en sentido de lo que estaba diciendo y enfocándolo perfectamente. Esto viene de muy lejos, porque ya cuando estamos en nuestros estudios en la carrera de medicina, pues los pediatras nos hablan de vacunación infantil, a nivel de medicina preventiva nos hablan de los grupos de riesgo que hay que proteger, pero ahí se queda la formación en vacunología en las facultades. Es una de las propuestas que hemos hecho desde hace unos años, desde la asociación. No ha calado en ninguna de las facultades, ni de medicina, ni de enfermería, ni de farmacia. Y los profesionales salen de las facultades con una formación muy básica en cuanto a vacunas. Mis alumnos, yo doy una asignatura que es Medicina del Trabajo en la Facultad de Medicina de Salamanca. Cuando les hablas de vacunas, descubren cosas nuevas y se les ponen los ojos como platos. Quiere decir que nacemos con un déficit de formación y de información. Esto se ha puesto de manifiesto en otras ponencias durante el día de ayer y antes de ayer. Y evidentemente el enemigo, entre comillas, lo tenemos en casa. Somos nosotros, los propios profesionales, que esto es una cosa más que nos sobrecarga en nuestra labor diaria. Pero es algo muy importante, tan importante como el agua potable. Sin duda. Una pregunta para Teófila. ¿Cómo puede contribuir la medicina del trabajo a la promoción de la vacunación en distintos sectores? La medicina del trabajo
Pero la medicina del trabajo no solo contribuye, sino que está contribuyendo. Nosotros llevamos ya muchos años haciendo una labor no callada, pero no conocida. Nosotros trabajamos en prevención en general, en cualquiera de las áreas, por supuesto también en el área de la vacunología, aplicando todas las competencias que nos da nuestra especialidad, que son muchas y que curiosamente ahora, en la reciente actualización de la Ley de Salud Pública, nos las ha reforzado casi literalmente. La Ley de Salud Pública nos está hablando a todos los que estamos en salud pública, incluidos los de salud laboral, de algo que nosotros ya teníamos recogido en nuestro programa formativo desde hace muchos años. Nos hablan de vigilancia de la salud, de promoción de la salud, de prevención, de gestión y de coordinación. Es decir, la esencia de nuestra especialidad, lo cual en este momento nos hace sentir más que nunca unidos a salud pública. Lo que queremos que eso que dice la ley luego pase a la práctica. El cómo se enfoca. Nosotros, el concepto vacunología está en la esencia de la actividad del médico del trabajo, no solo en promoción de la salud, porque no hay una competencia aislada, todas nuestras competencias van interconectadas, está en vigilancia de la salud, está en los aspectos formativos e informativos básicos si queremos avanzar, está en investigación, una especialidad que no investiga es una especialidad que no avanza, y nosotros el concepto de vacunación lo tenemos inmerso en el ADN de cada una de esas competencias. En concreto, en promoción de la salud tenemos el aval de las organizaciones internacionales y el aval de nuestro Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y todos los programas que nosotros hacemos en promoción de la salud en cualquier materia, incluida en vacunología, va de la mano de lo que nos dicta, nos avala, nos protege y nos ayuda nuestro instituto. Y eso nos da unas ciertas garantías de éxito, además de dar un plus de calidad a las empresas que se incluyen en esos programas. Nombrabas la investigación y precisamente te quería preguntar sobre ello. ¿Qué oportunidades ofrece la investigación en salud laboral para reforzar los programas de vacunación? Bueno, nos ofrece todas, no a salud laboral, yo creo que a todas las especialidades. Yo creo que difundir el conocimiento es una forma de darlo a conocer y de abrir vías de diálogo y de mejora. Nosotros hemos apostado siempre por la investigación. Todos los que estamos en esta mesa somos grandes publicadores científicos y en concreto vamos a presentar en este congreso nuestra última publicación relativa a vacunología, donde expresamos qué es lo que nosotros comprendemos que debe ser el concepto vacuna dentro del ámbito de la salud laboral y cuál es la función del médico del trabajo y qué es lo que estamos haciendo y podemos hacer y sobre todo qué es lo que queremos hacer si logramos que esos compartimentos estancos que se abrieron tanto durante la etapa COVID se han vuelto a cerrar un poquito. Si se volvieran a abrir y hubiera una colaboración consensuada, yo creo que los objetivos los podríamos duplicar o triplicar y lograr a metas como las que llegamos en la etapa COVID, que fueron impensables antes de la pandemia. Además, desde los hospitales tenemos una suerte especial porque participamos en ensayos clínicos de vacunas. Entonces yo creo que esa parte es también para destacar. Estamos muy involucrados en los ensayos clínicos. Magnífico. Ya para cerrar el podcast, porque pronto tenéis que acudir ya a vuestra mesa, preguntamos a José Lorenzo Bravo algo que hemos comentado justo al inicio, antes de empezar la grabación, que era ese gap que de alguna forma es manifiesto, ¿no?, en el calendario del Ministerio, el calendario para toda la vida, que precisamente cumple sus 50 años, pero que de alguna manera sí que hay algún matiz que queríais hacer, sobre todo en las franjas de edad entre los 18, 64 o 65 años. Efectivamente. Tenemos unos calendarios que empezaron siendo pediátricos exclusivamente hace 50 años y después fueron evolucionando a partir de 2018 ya, copian la franja a partir de los 64 65 años. Pero esto no es que tenga la culpa nadie, ¿no?, sino que los protagonistas de las ponencias de vacunas del Ministerio pues eran epidemiólogos, pediatras, virólogos, preventivistas de medicina preventiva, pero nunca ha estado representado la parte de salud laboral. Y resulta que salud laboral
es desde los 16 años, la edad de salud laboral, hasta los 65, 66, 67, incluso llegará pronto a los 70 años. Quiere decir que esa franja de edad, aunque sea se le suponga personal sano, tienen necesidades de atención inmunológica. Unos por una razón, otros por otra, pero la responsabilidad de la actualización inmunológica de estos trabajadores, o alguno que no esté trabajando, pero son en edad laboral, corresponde a los médicos y a los enfermeros especialistas en medicina y enfermería del trabajo. Y eso se tiene que ir reflejando poco a poco en que sea realmente un calendario de inmunizaciones, como se llama ahora, por el Miserimab, y vacunaciones a lo largo de toda la vida, que realmente sea de toda la vida y no exista ese gap laboral que echamos en falta a algunos profesionales. Pero igual sería la forma de poder solucionar que ese calendario se transformara y tuviera esa adaptación, porque ya el calendario lo ha hecho a lo largo de toda su existencia, en 50 años, ha ido sufriendo esas modificaciones. Entonces, ahora mismo, o sea, ¿cuál es el modelo, digamos, que habría que seguir para hacer ese cambio? Indudablemente la responsabilidad la tiene el Ministerio de Sanidad y de ahí tiene que ver la cuestión, es decir, tiene que incorporar a profesionales expertos en salud laboral para que viertan su opinión y se haga caer en cuenta que existe una serie de personas que tienen necesidades de inmunización. Sin duda. Pues súper apasionante. Además es manifiesto, es una cosa que desde la EV tú protagonizas todo el proyecto de formación laboral, ¿no?, en vacunas, y fíjate que nosotros hemos detectado precisamente el gran interés que hay en esta materia. O sea, digo el gran interés porque cuando vemos el número de registros de personas que asisten a esta formación, de repente notamos un cambio radical. Es decir, que los que estáis en este ámbito de trabajo, por algún motivo, demandan esa formación. Te recuerdo que tuvimos un webinar sobre la vacunación en el ámbito laboral que tuvo un contaje de 450 inscritos, fue récord, ¿no? Correcto. Y una presencia de 200 personas que estaban continuamente conectadas en ese webinar. Demuestra la expectación y el ansia que tiene la gente por saber qué pasa con ese colectivo. Sin duda, mucho trabajo por hacer y desde luego con gente como vosotros seguro que se consiguen muchos de estos hitos que hemos comentado. Muchísimas gracias y seguro que la mesa va a ser un éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias.